Ok, aquí estamos de vuelta con un nuevo video para esta semana. La semana pasada pues no me fue posible grabar el video que ya les debía acerca de esta segunda parte de la serie del suicidio. Recuerden que les hablé de que son 3 partes y hoy vamos a estar abordando una muy pero muy importante, porque vamos a estar abordando el tema del suicidio desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Así que si alguno no entiende de alguna manera, pues puede entender de la otra. Me gustaría que ustedes al escuchar estos videos puedan compartirlos, mis amados, mis amadas, porque no sabemos a quién podamos estar ayudando a salvar una vida. Esto, de todos los videos, tal vez este es uno de los más importantes. Y así que por favor, compártelo una vez que lo escuches. Y voy a empezar haciendo esta pregunta para todos nosotros. ¿Por qué muchas personas pueden tener las mismas situaciones estresantes, pero unas gestionan esas situaciones, las emociones de esas situaciones, de una manera tan diferente de la otra? Y en el caso del suicidio, ¿por qué unas personas pueden tener todos los detonantes que mencionamos en el video pasado? Es decir, nunca consideran el suicidio como una opción. Pueden ser personas que tengan las pérdidas más grandes, como los duelos más dolorosos, divorcio, pérdida del trabajo y demás. Obviamente, separando de esto lo que son los trastornos mentales, que ya sabemos que la persona no está consciente ni coherente. Llámese lo que es la esquizofrenia, la depresión grave con síntomas psicóticos. Pero hay otras que, aunque tengan las situaciones que mencionamos anteriormente, pueden seguir adelante. A lo largo de mi práctica como terapeuta de salud mental y de familia, por más de 15 años, he conocido adolescentes y personas adultas que me han contado de sus historias de dolor, de traumas increíbles. Y yo me he quedado sorprendida cómo estas personas en la actualidad son personas sumamente estables, con lindas familias, con buenos trabajos, personas que han podido hacer alguna carrera, otros han podido hacer algún curso, simplemente han podido trabajar en lo que se desenvuelven, en sus talentos. Pero la pregunta es, ¿por qué unas lo logran y por qué otras no? Entonces hoy vamos a estar abordando y respondiendo a esta pregunta. Vamos a considerar el suicidio hoy desde el punto de vista de la ciencia de la biodescodificación. Y ya nosotros sabemos en el video anterior, los que no saben lo que es la biodescodificación, vaya al video anterior y escúchelo para que empleemos el mayor tiempo en esto. Para ello vamos a empezar diciendo que el suicidio visto desde el punto de vista de la biodescodificación es un tema transgeneracional. Y me encanta haber decidido estudiar terapia familiar porque hay muchas cosas que vienen de nuestras generaciones. Así que el suicidio es una de esas cosas, un tema transgeneracional. Como nos dice la epigenética, es la parte informativa que ya traemos modificando nuestro comportamiento de acuerdo al ambiente, porque hay personas que tienen un ambiente diferente y otras tienen otro ambiente, así que por esto también se conjugan estas dos tan importantes partes. Es la información que recibimos de nuestro árbol, es decir, de nuestra familia de transgeneracional, la influencia más la influencia del ambiente. Es decir, de una situación que yo tenga, yo puedo reaccionar basado en el ambiente en que me desenvuelvo, más la información que ya viene conmigo de mis antecesores, hasta de la tercera y la cuarta generación, es decir, de mi mamá, de mi abuelo y de mi bisabuelo, yo siendo la que completo la cuarta. ¿Cómo entonces esto ocurre? Bueno, te voy a explicar un poco. Es posible que todos tengamos en nuestro árbol alguien que haya fallecido de manera trágica o muy brutal, de manera muy cruel.
Y esto, pues ya sabemos, no es de ahora. Esto incluso es hasta bíblico, de cuando Caín mató a Abel. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de esto. También de cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel, nuestros padres, nuestros patriarcas, tenían que ir a luchar por salvar sus vidas, por amenazas. Es decir, esto no es de que, porque a aquella persona le pasa, aquella persona en su familia hubo asesinatos, o hubo homicidios, o hubo suicidio. Pues esto es algo que realmente todos traemos, solo que unos han estado en un ambiente diferente de otros. Los que están, por ejemplo, en ambientes cristianos, pues gestionan sus emociones de manera muy diferente que los que están en un ambiente, por ejemplo, de alcohol, de drogas y demás. Que eso también tiene su razón. Recuerden, como es mi eslogan en mi canal, tras toda conducta, una historia. Entonces, el homicidio era la solución a los obstáculos y los problemas que esas personas enfrentaban. Ahora bien, el suicidio es una conducta generada mayormente por la culpa de esos homicidios. ¿Qué es lo primero que piensan, por ejemplo, un soldado que ve morir a su compañero en combate? Bueno, si él murió, yo también debería morir. ¿Por qué yo vivo? Porque nosotros somos iguales, estuvimos combatiendo igual. Yo no merezco vivir porque yo no pude hacer nada para evitar la muerte de ese compañero o de esa otra persona. Las personas, entonces, que cultivan estos pensamientos, finalmente, en la mínima señal, en el mínimo detonante o estresor que tengan en su vida, hacen de este estresor una oportunidad para pensar en el suicidio. Nota bien lo que te estoy diciendo. No es el estrés que afronten ellos en ese momento lo que los lleva a pensar en el suicidio, sino los pensamientos disfuncionales que han cultivado acerca de la situación que tuvieron tal vez sus antepasados y que se la transmitieron a ellos, porque puede que no sea de ellos. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero ¿qué es lo más peligroso? Que si no resuelven el conflicto de la manera apropiada, es decir, el conflicto por el que están pasando, ese programa pasa de no merecer vivir a las generaciones siguientes. Si yo no merecía vivir porque mi compañero murió, porque mi papá murió, porque mi hermano murió, yo no pude hacer nada, yo no merezco vivir. Esto va pasando a las generaciones porque no se resuelve. Por otro lado, si es una persona que se suicidó, recuerden que lo hacen con la idea de que quieren es terminar con el dolor. No es que quieren terminar con su vida. Esa energía de muerte trágica no termina con ese dolor de la persona, sino que se lo transmite a sus generaciones hasta que finalmente, cuando una de esas personas que cargan con esa energía de muerte o esos pensamientos de muerte en el clan familiar deciden poner fin, entonces todo cambia. Así que es posible romper esto. Esto se traduce a que la persona ya no sigue transmitiendo a sus generaciones siguientes la idea del suicidio, haciendo a este desaparecer de su generación. Es decir, en mi generación hubo ese problema. Alguien en mi familia, una hermana, un tío o un sobrino, quien sea, se suicidó y yo estoy manejando culpa por esto. Ahora yo empiezo a procesar esa culpa de la manera correcta para no transmitir eso a mi generación. Esto ocurre por lo que ya les he mencionado en videos anteriores acerca del ADN emocional que transmitimos, a través del cual transmitimos. Cuando la persona entonces que nosotros podemos estar tratando o que conocemos sabe esto, que su idea de suicidarse, que esa idea de muerte no viene de ellos, que no le corresponde, que no les pertenece a ellos, entonces su inconsciente se libera y la idea desaparece. Esto es impresionante. Dios es maravilloso como trabaja en nuestro inconsciente para protegernos.
Yo agradezco mucho al Señor por la sabiduría que ha revelado en las mentes del ser humano para ayudar a procesar el dolor de sus criaturas. Esto debe decirse, mis amados, no necesitamos cargar con ello. La persona no debe cargar con eso y es posible romperlo y que ya a sus generaciones ya no siga siendo transmitido. El suicidio es en sí un programa que la persona trae de su transgeneracional, y lo voy a repetir, de su árbol familiar. Llámese familia también a los compañeros en combate de guerras, puede ser también al trabajo, compañero de trabajo de muchos años, también se considera en este sentido familia, porque tú estás ahí mucho tiempo con ellos. Así que en este caso también se considera familia. Entonces, esta es la razón por la que me gusta explicarle a las personas que el suicidio no se hereda, que lo que sucede es este proceso y que se puede descodificar en tu inconsciente, en tu mente, porque está ahí, el dolor está ahí, fue transmitido y tú lo puedes sacar. Cuando me han traído a mi consulta a alguien con idea suicida, lo primero que me gusta hacer es levantar el genograma, como hacemos todos los terapeutas de familia. Es nuestra primera herramienta evaluativa y terapéutica a la vez, con la finalidad de encontrar en el árbol con quién coincide esa persona en el árbol, quién está más cerca de su fecha de nacimiento o en la fecha en que fue concebido o engendrado, más bien. El nombre, quién lleva ese nombre en la familia de su generación de atrás. Similitudes físicas y de personalidad, a quién se parece físicamente, a quién, cómo, quién actúa, y por ahí evaluamos la vida de la persona relacionada en el árbol para encontrar memorias de pensamientos o energías de muerte. ¿Quién en la familia vio el suicidio como la solución a sus problemas de dolor? ¿A quién yo vi o quién yo escuché que hizo esto en la familia? Por ello, yo como profesional recomiendo tener precaución a la hora de poner un nombre a un bebé recién nacido. Cuidado con poner el mismo nombre a un bebé del que pensaban ponerle a uno que fue abortado, que se perdió, que de repente no pudo concebirlo y tuvieron que abortarlo. O de alguien fallecido trágicamente, porque ocurre esto. Pero se perdió un bebé, salí embarazada otra vez, le voy a poner el mismo nombre. Cada quien tiene un lugar especial. Es bueno considerar la opción de poner nombres de significados nobles, con lindos mensajes, con significados dignos, de tal manera que cuando ese bebé crezca y lea acerca del origen de su nombre, sepa de dónde viene y que su origen es un origen digno. Por favor, no le vayan a poner nombres que tengan significados dolorosos. Por ejemplo, tengo la historia de la paciente que les había hablado, que esta señora su madre la había amarrado en una silla y estando una niña, pues iba a morir, le prendió fuego a la mesa y esta niña todo el tiempo traía esta energía de muerte, porque depende de lo que traemos de nuestro árbol, venimos a repetir o reparar en nuestro sistema. La mamá de ella había tenido ideas de muerte, pero ella también tuvo casi a punto de morir trágicamente, porque su mamá la iba a quemar amarrada, sin poder ella defenderse. Y esta señora, mucho tiempo estuvimos allá trabajando con ella y por la gracia de Dios, después de vivir por más de 50 años amargada, sin ningún deseo que se le veía de vivir, esta mujer volvió a sonreír, muy linda persona, hoy es una persona feliz. Hay que dejar saber a la persona que con quitarse la vida no termina con ese dolor, que era lo que esta señora pensaba, sino que lo que hace es pasar ese dolor a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Ponerlos a razonar en que si quieren que los seres amados de ellos tengan ese mismo dolor o mayor que el que ellos llevan en ese momento. Y esto lo puedes poner a razonar un poco y evitarlo. Dejar saber también a la persona que no está sola en su dolor, que estamos allí para ellos, mis amados. Hay que ofrecer acompañamiento y tú no necesitas ser terapeuta para esto.
Basta que tú seas empático, que sientas el dolor del otro, que te identifiques con él, que le ames. Y lo más importante que necesitamos hacer es resolver la culpa. Culpa que no es muchas veces de la persona. ¿De dónde viene la culpa? Sin duda la culpa viene de parte del mal. Esto lo sabemos. El enemigo es el autor de la muerte. Por eso procura infundir culpa o vergüenza, que son los males más comunes en transmitir a través del ADN emocional y los que conllevan al suicidio. A que la persona ya quiera terminar con ese dolor, porque la culpa es dura, es muy dolorosa, es pesada, es muy pesada. Así que ayudemos a la gente, no estar haciéndole sentir culpable. Dios nunca nos va a infundir culpa, porque Dios nunca nos va a hacer ningún mal, ni va a mandar a nadie a hacerse daño o hacerle daño a alguien, que son ideas que algunas personas que intentan suicidarse piensan. No, yo me soñé que Dios me dijo que me quitara la vida o que le quitara la vida a alguien. No, esto jamás, mis amados, jamás. Dice un texto: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia nosotros hemos sido salvados. Oh, qué maravilloso, mis amados, esto. Qué maravilloso. Hay tanta gente que lleva dolor, la culpa es muy pesada. Y todos en algún momento hemos sentido algo de culpa, porque todos hemos cometido algún error. En algún momento de nuestra vida, no en alguno, en muchos momentos. Al menos yo, en mi vida, yo he cometido muchos errores. Y qué pesado se siente cuando tú dices: caramba, yo no quería hacer esto, yo no quería decir aquello, o no debía actuar así. Se siente pesado. Oh, mis amados, cuando tú te encuentres en ese momento, piensa lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Qué lindo si nosotros también hiciéramos eso con las personas que nos ofenden, esto que hace nuestro Señor con nosotros. Que las personas que nos hieren, que nos hicieron un mal, nosotros podamos decir que no vamos a estar enojados con ellos para siempre, porque nuestro mayor placer sea amarles. Yo espero, mis amados, mis amadas, que en el momento en que tú te encuentres con alguien que está triste, si lo ves triste, dale acompañamiento, porque la tristeza también es un arma muy letal contra la vida de las personas. Ves a alguien triste, alguien que perdió un ser amado, o alguien que está atravesando por alguna situación y lo ves muy triste, porque también la tristeza tiene su significado, también a veces no es nuestra. A veces es normal que todos en algún momento nos pongamos tristes, porque somos humanos, nos suceden cosas que nos entristecen. Pero cuando te encuentres con personas que constantemente están tristes, que amargados, que abatidos, muy abatidos, dale acompañamiento, haz este ejercicio con ellos, dile que ese abatimiento, ese dolor, esa tristeza no les pertenece, que el Señor nos ha dado más que suficientes pruebas de su amor y más que suficientes razones para nosotros estar felices, aún en medio de lo que nos ocurra, en medio de lo que sea. Voy a compartirles este testimonio de algo que a mí me ocurrió. A mí me robaron mi identidad y alguien sacó una tarjeta de crédito a mi nombre. Eran prácticamente casi $7,000. Y yo estuve orando para que esto pues pudiera deshacerse y yo no tuviera que pagar el dinero. Pero ¿sabes qué? Finalmente me llamaron y me dijeron que yo tenía que pagarlo. Gracias a Dios fue apenas la mitad que me dejaron. Pero ¿por qué te digo esto? Porque mi felicidad, mi estabilidad emocional no debe estar basada o limitada a un punto de mi vida, a una situación,
a algo doloroso, porque esa no es la totalidad de tu vida. La totalidad de tu vida va mucho más allá. Tú necesitas, ante toda situación que ocurra, saber que eso es apenas un punto negro en tu vida, es apenas un stop en tu trayectoria de la vida, que tu vida tiene mucho sentido, que tiene mucha razón de ser y hay muchas cosas maravillosas, hermosas por las cuales vivirla. Es un regalo de Dios. Así que Dios te bendiga, espero que puedas reproducir esto y mandárselo a las personas. A partir de la siguiente semana vamos a estar abordando es un tema de familia y un tema de salud mental. Una semana salud mental, una semana familia. Así que cualquier tema que ustedes quieran que abordemos por acá, estamos a la orden. Pueden dejármelo en tus comentarios y con mucho gusto estaremos abordándolo. Hasta la próxima. Adiós.